Verónica Castro construyó 73 años de vida sobre un secreto asqueroso que lleva 30 años jurando que es mentira, y la única mujer que puede probarlo se lo está llevando a la tumba ahora mismo, a 20 minutos de su casa. Esa mujer se llama Yolanda Andrade. Hoy tiene un cuerpo que se apaga músculo por una enfermedad que no tiene cura. Le cuesta caminar, le cuesta hablar, y antes de que la voz se le acabe del todo, subió a sus redes una fotografía de la Virgen de Guadalupe con 4 palabras escritas encima, dirigidas a Verónica Castro con nombre y apellido. Tú y yo sabemos. Tú y yo sabemos. Guarda esas 4 palabras, porque a esas 4 palabras vamos a volver al final. Y cuando volvamos, vas a entender por qué una mujer que se está muriendo eligió gastar parte del poco aliento que le queda en recordarle algo a la diva más grande que ha tenido la televisión mexicana. Hoy vas a descubrir 4 cosas que nunca te contaron completas. Primero, ¿por qué la mujer más amada de México, la novia eterna del país entero, jamás pudo decir en voz alta a quién amaba de verdad y quién la obligó a callarlo? Segundo, ¿quién es exactamente esa mujer de Culiacán que dice tener la prueba guardada bajo llave? ¿Y por qué tuvo 6 años para destruir a Verónica con un solo sobre y eligió no hacerlo? Tercero, la noche que, según esa misma mujer, Verónica Castro terminó en la sala de un hospital por una pelea con su propio hijo, el hijo más consentido de México. Y cuarto, ¿qué queda hoy de las 2? 2 camas de hospital en la misma ciudad, un teléfono que nunca suena y un país que tuvo la culpa de todo y todavía no lo quiere admitir. Te voy a avisar cuando llegue cada una. Pero para entender cómo fue posible que esto ocurriera, necesitas conocer el mundo que construyó a esta mujer. Porque esta historia no empieza en aquel viaje del que todos hablan. No empieza con el retiro, ni con la enfermedad. Empieza mucho antes, en una casa de la Ciudad de México donde el dinero no alcanzaba, y empieza con algo que tú probablemente viste con tus propios ojos en tu propia televisión. Esa casa era la de doña Socorro Castro, una mujer que sacaba adelante a 4 hijos prácticamente sola, porque el padre, el ingeniero Fausto Sainz, se apartó de la familia cuando los niños todavía eran pequeños y se fue sin dejar mucho rastro. Ahí, el 19 de octubre de 1952, en la colonia San Rafael, nació una niña a la que registraron como Verónica Judith Sainz Castro. Y fíjate en un detalle que casi nadie nota, porque ese detalle lo explica todo. El apellido con el que el mundo entero la conoce, Castro, es el apellido de su madre. El del padre, Sainz, desapareció de las marquesinas para siempre. Antes de cumplir 15 años, esa niña ya había tomado, sin saberlo, la decisión más definitiva de su vida. El hombre que se fue no merecía ni el crédito del nombre. Y la hija mayor entendió muy pronto cuál iba a ser su papel en esa familia. Ella iba a mantenerlos. Y la herramienta para lograrlo iba a ser su propia cara. A los 14 años ya posaba para fotonovelas. Cobraba poco, aguantaba jornadas eternas y entregaba el sobre completo en su casa. Quienes la conocieron en esa época cuentan a una adolescente que sonreía para el lente aunque viniera de dormir 4 horas. Esa sonrisa, la sonrisa más famosa que ha dado la televisión de este país, nació como una herramienta de trabajo.
Era el escudo de una niña que no podía darse el lujo de verse cansada, porque del brillo de esos dientes dependía la renta de su madre y la comida de sus hermanos. Conviene que te imagines esos años, porque explican a la mujer entera. Una adolescente que en lugar de salir con amigas, pasaba las tardes posando bajo lámparas calientes, repitiendo la misma pose hasta que el fotógrafo quedaba contento. Que entregaba el sobre con el pago en la mesa de la cocina y veía a su madre estirarlo para que llegara a fin de mes. Que aprendió, muy pronto, que en esa casa nadie iba a rescatarla, que si ella no producía, no se comía. Esa clase de infancia deja una marca que no se borra con la fama ni con los millones. Deja a una mujer que asocia el cariño con el trabajo y el descanso con el peligro. Una mujer que medio siglo después seguirá creyendo, en lo más hondo, que el día que deje de sonreír y producir, el mundo entero la va a abandonar, como abandonó su padre. Por aquella puerta, guárdate ese detalle. La mujer que aprendió a sonreír para esconder el cansancio va a repetir ese mismo gesto 50 años después, frente a millones de personas, para esconder algo mucho más grande que el cansancio. De las fotonovelas saltó a la televisión como edecán y modelo. Y ahí, en los pasillos de los estudios, una jovencita de 15 años se cruzó con el hombre que iba a marcarle la primera gran herida de su vida adulta. Manuel Valdés, el loco, hermano de Tintán, estrella absoluta de la comedia mexicana, encantador, famoso y con una fama muy concreta, la de no quedarse nunca con una sola mujer. Verónica se enamoró como se enamora una muchacha que creció sin padre, por completo, sin defensa. La relación avanzó entre camerinos y giras, siempre a media luz, porque él tenía otros compromisos y otras parejas. Y en 1974, con 21 años, Verónica quedó embarazada. Cuando se lo dijo, la puerta se cerró. La misma puerta que ella ya conocía desde niña, la que solo servía para ver irse a la gente. México, 1974. Una actriz soltera, embarazada de un hombre que no iba a responder. Hoy eso apenas levantaría una ceja. En aquel país, en aquella década, era una condena social. Las revistas la señalaban. Los productores dudaban en contratarla. Y Verónica tenía dos caminos: esconderse o trabajar. Eligió trabajar, con la barriga creciéndole bajo los vestidos. El 8 de diciembre de 1974 nació su hijo Cristian. Ella tenía 22 años. Una familia que mantener, un bebé sin padre presente y una industria entera esperando verla caer. Recuerda a ese niño, recuerda esa fecha, porque ese vínculo entre esa madre y ese hijo es el que, 50 años después, según el testimonio de la mujer que se está muriendo, va a terminar en una sala de urgencias. Pero la industria que la había sentenciado se equivocó en grande. En 1979, Televisa le entregó el protagónico de una telenovela que iba a cambiar la historia de la televisión en el planeta entero. Los ricos también lloran. El melodrama se vendió a más de 100 países. Se tradujo al ruso, al chino, al árabe. Y cuando llegó a la Unión Soviética, las calles de Moscú se vaciaban a la hora del capítulo. Verónica Castro se convirtió en el rostro mexicano más reconocido del mundo, por encima de presidentes y futbolistas.
Y aquí viene la ironía que duele. En esa telenovela, Verónica interpretaba a una madre separada de su hijo. Una mujer que se pasa años buscando al niño que perdió. Millones de personas lloraban viéndola actuar ese drama en la pantalla. Y nadie sospechaba que la actriz volvía cada noche a su casa a criar sola a un hijo de verdad, al que le ocultaba el nombre de su padre. Tú que estás escuchando esto, tú que la viste en tu sala todas las noches, dime la verdad. ¿Alguna vez te imaginaste que la mujer que te hacía llorar en la pantalla estaba cargando en silencio un dolor parecido al tuyo? Los años 80 la volvieron todavía más grande. Rosa Salvaje repitió el fenómeno mundial en 1987. La historia de la muchacha pobre que se enamora del millonario se vio en decenas de países y volvió a poner a Verónica en boca de gente que ni siquiera hablaba español. Y un año después, Televisa le entregó las llaves de La Madrugada, un programa en vivo que empezaba a medianoche y terminaba cuando ella quería, a veces al amanecer. Ahí mandaba ella, elegía invitados, improvisaba horas, cantaba, lloraba, confesaba. Imagínatela a las 2 de la mañana en ese foro, con el país entero desvelado del otro lado, políticos que le temían, estrellas que pedían sentarse en su sillón, ejecutivos que no se atrevían a cortarle la señal aunque el programa se pasara horas del horario. Ninguna mujer había tenido jamás ese poder dentro de la empresa más machista del continente. Y las carreras que ella tocaba florecían. Conviene que recuerdes ese detalle, porque años después, una joven de Sinaloa iba a recibir exactamente ese toque. Y conviene que recuerdes también lo que ella era para ti en aquellos años. Porque Verónica no solo actuaba, cantaba, grababa discos, llenaba los programas del domingo con esa voz suya, que no era la mejor del mundo, pero que se te metía en la casa como si fuera de la familia. Piénsalo un segundo. A lo mejor tú llegabas de trabajar, cansada, con los pies hinchados, prendías la televisión y ahí estaba ella, cantando, riendo, llenando tu sala, y por un rato, lo tuyo pesaba un poquito menos. Con el tiempo, la industria le entregó hasta un reconocimiento internacional por toda su trayectoria. Una niña de la colonia San Rafael, premiada por el mundo entero. Y aún así, en lo más alto, la regla de su casa seguía intacta. Afuera, la sonrisa. Adentro, lo que nadie debía ver. En lo privado, la historia se repitió con una puntualidad cruel. A finales de los 70 conoció al empresario Enrique Niembro y de esa relación nació su segundo hijo, Michel. Niembro también era un hombre con otra familia, otra vez una puerta cerrada, otro hijo que criar sola. La mujer que hacía llorar a la Unión Soviética entera ya cargaba 2 hijos de 2 hombres que no se quedaron y una regla aprendida a fuego desde la infancia. A las cámaras se les da la sonrisa. El dolor se guarda donde nadie pueda fotografiarlo. Y el tamaño de lo que vino después no se puede exagerar. Cuando Verónica visitó Moscú a principios de los 90, la recibieron multitudes que las crónicas compararon con la llegada de un jefe de Estado. Miles de rusos gritando su nombre en pleno invierno. Ancianas llorando al tocarla. Autoridades escoltándola como si fuera un tesoro nacional. Una madre soltera de la Ciudad de México, la niña de las fotonovelas, parando el tráfico del otro lado de la cortina de hierro. Y mientras eso pasaba afuera, en su casa
seguía criando a dos hijos con dos heridas distintas. Porque está el tema del padre. Cristian creció sin saber quién era el suyo. Verónica decidió callarlo, en parte para protegerlo y en parte, dicen quienes la conocieron, para no mendigar un apellido que nunca le ofrecieron. El niño preguntaba, la madre cambiaba de tema. Y el encuentro entre padre e hijo terminó ocurriendo por puro azar, cuando Cristian tenía 9 años, en unas vacaciones en Acapulco, porque el loco Valdés se hospedaba en el mismo lugar. Imagínate esa escena. Un niño frente a un señor canoso que le sonríe sin que el niño sepa que ese señor es la mitad de su sangre. Padre e hijo no construyeron una relación de verdad hasta que Cristian pasó de los 30. Demasiado tarde para curar nada. Los dos hijos tomaron caminos opuestos frente a esa herencia. Cristian abrazó el apellido y lo convirtió en carrera. Discos multiplatino, giras por todo el continente. La voz romántica más vendida de su generación. Michelle hizo lo contrario. Se borró de los reflectores, construyó su vida detrás de cámaras y aprendió a existir sin que el país lo persiguiera. Uno eligió ser un Castro a tiempo completo. El otro entendió, quizá antes que nadie, que en esa familia la fama se cobraba en una moneda que ningún banco cambia. ¿Y esa regla? Escúchame bien. Funcionó durante 40 años casi perfectos. Hasta que apareció una persona dispuesta a romperla. Una persona que venía de Culiacán, que le debía media vida y que terminaría poniendo en duda, con un puñado de frases frente a un micrófono, todo lo que Verónica había tardado medio siglo en construir. Esa persona es Yolanda Andrade, la misma que hoy se apaga en una cama, la misma de las 4 palabras frente a la Virgen. Y para entender cómo una mujer puede amar y destruir a otra al mismo tiempo, primero tienes que saber de dónde salió, qué la hundió antes de conocer a Verónica y por qué cuando la diva le tendió la mano, Yolanda se agarró de ella como quien se agarra de un clavo ardiendo. Porque lo que las unió tuvo poco de capricho de farándula. Fue algo mucho más hondo y mucho más peligroso para las dos. Yolanda Andrade nació en Culiacán en 1972, 20 años más joven que Verónica. Creció rodeada de dinero y de ausencias y llegó a Televisa siendo una veinteañera explosiva, mal hablada, carismática, imposible de controlar. Pero detrás del personaje había un abismo. La propia Yolanda lo ha contado sin maquillaje. Cayó en las drogas y en el alcohol con una violencia que casi la mata. Hubo noches que no recuerda. Hubo amaneceres en los que, según sus propias palabras, no sabía si quería seguir viva. Antes de hundirse, había brillado rápido. En 1991 formó parte de Muchachitas, una de las telenovelas juveniles más exitosas de la década. Y de ahí saltó a la conducción, donde encontró su verdadero lugar. El de la mujer que decía en televisión lo que las demás apenas se atrevían a pensar. Televisa nunca había tenido a nadie así. La empresa la toleraba a regañadientes. Y el público la adoraba precisamente por eso. En medio de ese abismo apareció una mano. La mano de la mujer más poderosa de la televisión mexicana. Verónica la acercó, la aconsejó, la protegió dentro de la empresa. La propia Verónica lo admitió años después con una frase que hoy suena a confesión a medias. La quise mucho y la ayudé mucho.
Y esa palabra, ayudar, se queda corta para lo que cuentan quienes estuvieron cerca. Verónica no solo le abrió puertas en la empresa, la sostuvo en sus peores noches. La cuidó cuando el alcohol y las drogas la tenían al borde. La acompañó a lugares de los que Yolanda salió viva de milagro. Cuando una persona te saca del fondo de un pozo así, el vínculo que nace no se parece a una amistad de farándula, se parece a una deuda de vida. Y eso explica muchas cosas. Explica por qué Yolanda la defendió siempre. Explica por qué, incluso peleadas, incluso negada en público, nunca soltó el sobre. Porque al que te salvó la vida no lo destruyes, aunque te niegue, aunque te llame mentirosa, aunque se vaya a la tumba jurando que lo tuyo fue una broma. Las dos se volvieron inseparables. Viajaban juntas, se hospedaban juntas, compartían mesa, escenario y madrugadas. La prensa de los 90 las veía como la diva y su protegida rebelde. Una amistad dispareja y entrañable. Eso parecía. Para que midas el tamaño de esa cercanía, hay un detalle que quedó grabado para siempre. Años después, cuando Yolanda participó en un reality conducido por la propia Verónica, le dijo frente a las cámaras, delante de todo el país, que era un honor vivir esa experiencia con ella. Lo dijo con una mezcla de admiración y de algo más, algo que en su momento nadie quiso nombrar. Durante 25 años, los reporteros las fotografiaron entrando y saliendo juntas de todas partes. Restaurantes, aeropuertos, estrenos, fiestas privadas. Y nadie, en 25 años, les preguntó nunca de frente lo único que importaba, porque preguntarlo, en aquel México, habría sido encender una bomba que a nadie le convenía. Y ahora necesito que pares un segundo, porque aquí viene lo primero que te prometí. Te prometí contarte por qué la mujer más amada de México jamás pudo decir en voz alta a quién amaba de verdad. Y la respuesta tiene poco que ver con Verónica. Hay que buscarla en el país entero que la rodeaba. Para entenderlo, tienes que recordar qué era México a finales de los 90 y principios de los 2000. La palabra lesbiana se usaba en la televisión como insulto o como chiste de programa cómico. Ninguna figura femenina de primera línea había salido del closet jamás. Ni una. Los contratos de las estrellas dependían de patrocinadores que vendían jabón y leche a familias conservadoras, y esas familias tenían una idea muy clara de cómo debía ser una diva. Una diva de telenovela vivía de una sola cosa: de ser el sueño romántico de millones de hombres y el espejo decente de millones de madres. Verónica Castro era, para la maquinaria del espectáculo, la novia eterna de México. Y una novia eterna no podía ser de nadie más que del público. Ese era el negocio. Por fuera se veía como cariño. Por dentro era una cadena de oro. Bonita, pesada y con la llave en manos ajenas. Una mujer en esa posición tenía un precio exacto si decía la verdad sobre a quien amaba. Lo perdía todo. La casa, los contratos, el público y hasta el lugar en la mesa de su propia familia. Y el mecanismo era preciso, casi industrial. A una diva de telenovela se le preguntaba, año tras año, revista tras revista, una sola cosa: ¿cuándo se va a casar? ¿Con quién anda? ¿Para cuándo el galán definitivo? La portada vendía romance heterosexual y final feliz.
porque eso era lo que compraban las señoras en el puesto de periódicos y eso era lo que los patrocinadores querían pegado a su producto. Una estrella que rompiera ese molde no perdía una entrevista. Perdía la portada, el patrocinio, el contrato y la novela. Por eso, en aquella industria, el closet funcionaba como una cláusula no escrita en el contrato de toda mujer famosa. Llamarlo cobardía de una persona sería injusto y además falso. Lo imponía el negocio desde arriba, sobre cada estrella por igual. Y la novia eterna de México la firmó cada mañana durante 50 años, sin que nadie le pusiera el papel enfrente. Y quizá tú sabes de lo que te estoy hablando. Quizá tú conociste a alguien, en tu familia, en tu calle, en tu propia juventud, que tuvo que guardarse a quien quería porque en aquellos años decirlo era perderlo todo. Quizá fue una tía de la que nadie preguntaba por qué nunca se casó. Quizá fue una amiga. Quizá fuiste tú. Lo que le pasó a Verónica es exactamente eso, pero multiplicado por millones de personas mirándola y con un contrato de por medio que le exigía sonreír. Y hay un dato que explica por qué la historia apunta a una ciudad europea muy concreta. En abril del año 2001, Holanda se convirtió en el primer país del planeta donde dos mujeres podían casarse legalmente. El primero, en todo el mundo. Así que si a principios de los 2002 enamoradas mexicanas hubieran querido jurarse algo parecido a un matrimonio sin esconderse, prácticamente existía un solo lugar donde hacerlo: Ámsterdam. Y según el relato que Yolanda Andrade ha sostenido ante cámaras durante años, sin retroceder jamás ni una palabra, en un viaje a Europa, ella y Verónica se pararon frente a frente y celebraron una ceremonia simbólica. Una boda sin papeles, sin validez legal, sin invitados de sociedad. Dos mujeres jurándose algo en privado, en el único país del mundo donde nadie las iba a señalar. Estas son las palabras textuales de Yolanda, dichas en televisión. Sí, me casé en Ámsterdam con una mujer maravillosa. Estábamos muy enamoradas. Fue un momento que viví con una persona y nos casamos simbólicamente. Eso lo dijo en una emisión de su programa. Y durante un buen tiempo se negó a decir el nombre de la otra mujer. Pero México llevaba 25 años viéndolas juntas. No hacía falta el nombre. Y cuando le preguntaron por qué nunca enseñaba pruebas, Yolanda respondió algo que eriza la piel: que las pruebas existen, que las tiene guardadas, y que no las enseña por respeto a la otra persona. Detente un segundo en esa frase. Por respeto a la otra persona. Una mujer acusada de mentirosa por medio país, con la reputación rota, asegura tener en su poder el documento que la salvaría y elige no usarlo. Ahora dime tú, ¿quién protege a quién en esta historia? Y por si la cosa no fuera ya bastante enredada, hay una voz más que lo complica todo. La actriz Lorena Meritano, que fue pareja de Yolanda, soltó en una entrevista una frase que dejó a todos pensando: que Yolanda y Verónica, a pesar de la guerra pública, de los desmentidos y de los titulares, seguían hablándose. Sus palabras, ellas hablan todavía. Al final, todo es show. Piénsalo bien. Si eso es cierto, entonces el pleito que el país entero compró durante años podría ser una cortina. Dos mujeres peleando en la pantalla
y marcándose el teléfono en privado. Con esta historia, cada vez que crees que tocaste el fondo, aparece otro fondo debajo. Aquí conviene encuadrar algo con honestidad, porque este canal no te va a vender humo. Todo lo que rodea a ese viaje es la versión de Yolanda. Ella lo afirma. Verónica lo niega. No hay un acta, porque una boda simbólica no genera actas. Lo que hay es la palabra firme de una mujer que durante años no se movió ni un centímetro de su relato, con ciudad, con país, con testigos aludidos. Y enfrente, el silencio de una diva que negó el título y dejó intacto todo lo demás. Porque esa es la grieta, y casi nadie la mira de frente. Verónica Castro nunca negó el viaje, nunca negó la cercanía de décadas, nunca negó el cariño. Lo que negó, siempre, fue una sola palabra: esposa. Su frase más conocida de aquellos días lo dice todo si la escuchas despacio. No me casé, no soy su mujer y no soy su esposa. La quise mucho y la ayudé mucho. Negaba el título y dejaba en pie el cariño, el viaje y la historia. En un caso como este, lo que una persona decide no negar pesa más que lo que niega. Pero antes de seguir, había un muro que parecía imposible de cruzar. Durante años hubo momentos en que la verdad pudo salir y no salió. Periodistas que rondaron el tema y se toparon con desmentidos. Programas que se acercaron y prefirieron la versión cómoda, la del chiste, la de las dos amigas locochonas. Porque destapar de verdad a la novia eterna de México habría sido un terremoto que a la propia industria no le convenía. El sistema que la había coronado era el mismo que la mantenía callada. Y ese sistema tenía un aliado perfecto: el miedo de ella. Así que durante años todo quedó en su sitio. La diva en su trono, el secreto bajo la alfombra. Y Yolanda, cada vez más cerca del abismo de su propia salud, guardando lo que decía tener. Lo que nadie sabía entonces es que un día, muchos años después, una cámara de televisión había grabado por accidente 3 segundos entre las dos. 3 frases dichas al aire en vivo que en su momento nadie entendió. Ese video se quedó dormido en un archivo durante más de 2 décadas. Y cuando despertó, ya era demasiado tarde para celebrar nada. Un año después de aquel supuesto viaje, la vida le cobró a Verónica la primera factura grande. Y se la cobró en vivo, frente a todo México. Año 2004. Televisa la elige para conducir la final de un reality, el programa más visto del país en ese momento. La producción prepara una entrada digna de la diva. Verónica aparecerá en el estudio montada sobre una elefanta. Ella tiene 52 años. Acepta porque llevaba toda la vida aceptando lo que el espectáculo le pidiera. Las cámaras encendidas. El público gritando su nombre. El animal avanzando bajo las luces. Y entonces, la caída. Verónica se desploma desde lo alto del animal y su espalda golpea el suelo del estudio. El diagnóstico fue brutal. Lesiones graves en la columna. Los médicos le advirtieron que pudo quedar paralítica. Para reconstruirle la espalda, tuvieron que ponerle una placa de titanio que la acompaña desde entonces. Cada día, cada noche, cada vez que intenta levantarse de una silla. Pasó meses entre camas, corsés y rehabilitaciones que la hacían llorar de dolor, y volvió a trabajar.
porque no sabía vivir de otra manera. Recuerda esa placa. Dentro de esta historia, ese pedazo de metal se va a convertir en un reloj. Y ese reloj va a sonar otra vez, en el peor momento posible, 22 años después. Mientras el cuerpo de la madre empezaba su lenta traición, el hijo mayor vivía su propia tormenta. Cristian Castro ya era para entonces una superestrella del continente, una voz prodigiosa que llenaba estadios. Y también, según años de crónicas de espectáculos, un hombre profundamente inestable, matrimonios relámpago, rupturas escandalosas, declaraciones erráticas. Los psicólogos de sobremesa repetían siempre el mismo diagnóstico fácil: un niño que creció sin padre, sostenido y a la vez aplastado por una madre gigantesca, demasiado famosa, imposible de igualar. La relación entre Verónica y Cristian se volvió un péndulo público. Temporadas de amor incondicional, fotos juntos, canciones dedicadas. Y temporadas de silencio absoluto, de indirectas en entrevistas, de cumpleaños sin llamadas. Guarda también ese péndulo. Lo vas a necesitar para entender la tercera cosa que te prometí. Y como siempre, la vida siguió. El dolor de espalda se volvió crónico. Las secuelas de la caída le fueron quitando movilidad, escenarios, contratos. La mujer que conducía programas de 6 horas de pie ahora calculaba cada escalón. Y cuando parecía que su época dorada había quedado atrás para siempre, en 2018 ocurrió el milagro. Una plataforma la puso de regreso en el mapa mundial con una serie donde interpretó a Virginia de la Mora, la matriarca de una familia perfecta por fuera y podrida de secretos por dentro. Una mujer que sonríe en las fiestas mientras esconde una doble vida. El papel le quedó tan natural que daba escalofríos. Una generación entera de jóvenes la descubrió. Los memes, las entrevistas, los reflectores. Todo volvió. A los 66 años, Verónica Castro estaba otra vez en la cima del mundo. Duró 9 meses. Porque en junio de 2019, en una entrevista que parecía una más, con el periodista Javier Poza, a Yolanda Andrade le preguntaron por su pasado. Y Yolanda decidió dejar de medir las palabras. Contó que se había casado simbólicamente en Ámsterdam con una mujer maravillosa, que estaban muy enamoradas. No dio el nombre. No hizo falta. La frase corrió como pólvora. Y todos los caminos, absolutamente todos, apuntaban a la misma persona. Aquí es donde el mecanismo del que te hablé se ve funcionando a toda máquina. Durante todo ese verano, Verónica guardó silencio mientras el rumor crecía. Y los programas de espectáculos convertían cada salida suya al supermercado en una cacería. Los reporteros acampaban donde ella estuviera. Las preguntas eran siempre las mismas. Y cada silencio suyo se leía como una confesión. Imagina esos meses dentro de su casa. El teléfono sonando. Los hijos preguntando. Los hermanos preguntando. Su madre, doña Socorro, ya anciana, expuesta a los titulares. Una mujer de 67 años, con una placa de titanio en la espalda, recién de vuelta a la cima mundial, viendo cómo se acercaba la ola que llevaba toda la vida esquivando. Y la ola no llegó con olas, llegó con micrófonos.
Cada salida de su casa se convirtió en una emboscada. Reporteros esperándola en la banqueta. Cámaras pegadas a la ventanilla del coche. La misma pregunta repetida hasta el cansancio, en cada esquina, en cada semáforo. ¿Es verdad lo de Yolanda? ¿Se casó usted con ella? Y los programas de la tarde dedicándole bloques enteros, con panelistas opinando sobre su vida íntima como quien opina del clima. Una mujer que durante medio siglo decidió cada plano, cada luz y cada palabra que salía sobre ella, de pronto no controlaba nada, ni una sola línea. Para alguien así, esa pérdida de control no se parece a un escándalo, se parece a que te desnuden en la plaza. El 3 de septiembre de 2019, Yolanda dejó de jugar a las adivinanzas y confirmó frente a cámaras que la mujer de Ámsterdam era Verónica Castro. Lo dijo con calma, como quien por fin suelta una piedra que cargó demasiado tiempo. Al día siguiente, el 4 de septiembre, Verónica respondió en televisión. Dijo que aquello había sido un brindis, una broma entre amigas en un viaje. Sus palabras, textuales, en aquella entrevista: yo no tengo nada que perdonar, ni soy Dios para perdonar. No me sentí lastimada. Eran bromas en su mal momento y en su mal tiempo. Dos versiones, frente a frente. Una decía matrimonio, la otra decía broma. Y entre las dos, un país eligiendo bando entre carcajadas y memes. Lo que nadie midió fue lo que esa semana le estaba haciendo por dentro a una mujer que había construido su imperio entero sobre una sola cosa: el control absoluto de su imagen. Le quedaban 8 días de carrera. 8. El 12 de septiembre de 2019, Verónica Castro publicó en su Instagram el texto que nadie esperaba. Sin abogados, sin comunicado pulido. Una despedida escrita con rabia y agotamiento. Hablaba de la agresión y del escarnio. Decía adiós a lo que tanto amó, su profesión de más de 50 años. Decía que estaba agotada de tanto mal, que quería su paz. Fíjate en la palabra que eligió: escarnio, la burla pública, la humillación convertida en espectáculo. Porque eso fue septiembre de 2019 para ella. Los programas de chismes despedazándola a diario. Los cómicos haciendo rutinas sobre su vida íntima. Las redes convertidas en un paredón de memes. Más de 50 años de carrera. La carrera de televisión más grande que ha tenido una mujer en México. Terminada en un solo párrafo. Sin gala de despedida. Sin homenaje. Sin último programa. La niña que empezó vendiendo su sonrisa a los 14 años se retiró por un escándalo que giraba alrededor de un solo tema: ¿a quién había amado? Y el retiro fue real. En los meses y años siguientes le llovieron las ofertas. Series, realities, regresos millonarios, homenajes. Colegas de toda la vida le suplicaron en público que volviera. Los fans armaron campañas enteras pidiéndoselo. Y ella rechazó todo. La mujer que nunca supo decirle que no a un contrato aprendió a decirlo de golpe y para siempre. Desapareció de los foros. Se encerró con sus dolores de espalda y con su madre anciana. Y los hermanos Castro cerraron filas alrededor de ella. Porque hay un tipo de cansancio que tú a lo mejor conoces. El cansancio de la mujer que durante toda la vida aguantó, sonrió y cumplió, hasta que un día, sin avisarle a nadie, se le acabó. Y ya no hay homenaje ni dinero
que la haga volver. Y aquí viene lo segundo que te prometí. Te prometí contarte quién es de verdad esa mujer de Culiacán y por qué tuvo en sus manos el poder de destruir a Verónica Castro y eligió no usarlo. Pocos días después de aquella carta, Yolanda apareció en un programa y, lejos de retractarse, redobló. Confirmó la boda otra vez. Aseguró que existen fotografías y videos. Y deslizó una advertencia que heló a la audiencia, que si ella hablaba de más, dejaría a Verónica mucho peor. Léelo de nuevo, despacio. La mujer que decía haberla amado afirmaba tener guardado un material tan fuerte que podía destruirla por completo y decidía guardarlo. El país entendió en ese momento la verdadera dimensión del asunto. Una caja fuerte cerrada entre dos mujeres, y solo ellas dos conocían la combinación. Y todo México empezó a imaginar qué había dentro. Una fotografía de las dos vestidas para una ceremonia, un video de aquel viaje, cartas, un anillo. Nadie lo sabía, y esa fue justo la genialidad cruel del asunto. Porque una prueba que no se enseña pesa más que una que sí. La que se enseña se discute, se peritea, se desmiente. La que se guarda crece en la imaginación de un país entero, hasta volverse del tamaño que cada quien quiera. Yolanda lo entendió sin estudiar leyes. Su arma más poderosa nunca fue lo que tenía. Fue el hecho de no usarlo. Y aquí quiero que pienses en algo que a lo mejor tú misma has vivido. En esa persona que pudo hacerte mucho daño y no te lo hizo. En ese secreto tuyo que alguien conoció y nunca usó en tu contra, aunque pudo. Eso, exactamente eso, es lo que Yolanda Andrade lleva haciendo más de 6 años con la mujer que la niega en público. Porque conviene poner los números sobre la mesa. Desde aquella carta de retiro pasaron 6 años. 6 años en los que a Yolanda la llamaron mentirosa, loca, colgada de la fama ajena. Le habría bastado una sola publicación para limpiarse el nombre y quemar el de la otra. Un sobre, una foto, y eligió tragarse el incendio. La mujer que medio país presentó como la villana que sacó del closet a la diva, lleva años protegiendo con su silencio a la misma persona que la desmiente. Si esta historia te está removiendo algo por dentro, si en algún momento de tu vida tú también amaste a alguien que tuviste que callar, o conociste a una mujer que pagó carísimo el simple hecho de ser quien era, entonces este es tu lugar. Suscríbete y quédate, no por mí, sino por ellas. Por todas las mujeres a las que el espectáculo usó cuando brillaban y borró cuando dejaron de servir. Aquí no las olvidamos. Aquí las nombramos. Aquí, por fin, alguien cuenta su historia completa. Tu suscripción es eso. Una forma de decir que estas mujeres importaban. Y todavía falta lo más difícil. Porque cuando Yolanda volvió a hablar, años después, ya no habló de amor. Habló de una noche de gritos, de forcejeos y de un coche corriendo hacia un hospital. Y el nombre que pronunció cuando contó esa noche fue el del niño que nació sin padre en 1974. Para llegar a esa noche, primero tienes que entender que la guerra entre Yolanda y la familia Castro no nació de un día para otro. Desde febrero de 2024, Yolanda ya había encendido las alarmas. Recordó frente a cámaras los supuestos maltratos de Cristian hacia varias de sus exparejas, episodios que calificó con 2 palabras:
muy fuerte. Lo dijo cuando todavía podía hablar sin esfuerzo. Es decir, llevaba años colocando las piezas una por una, esperando el momento de ponerlas todas sobre la mesa. O quizá esperando algo más triste, que el tiempo se le empezara a acabar y ya no hubiera ninguna razón para callar nada. Y ahora sí, aquí viene lo tercero que te prometí. Y te aviso de frente, porque esto es lo más duro de toda la historia. Antes de contártelo, quiero que te detengas un segundo. Porque a lo mejor tú criaste sola. A lo mejor tú te partiste la espalda trabajando para que a tus hijos no les faltara nada. A lo mejor tú le diste a un hijo todo lo que tenías y más. Y a lo mejor tú sabes, en lo más hondo, lo que duele cuando ese hijo te levanta la voz o la mano. Lo que vas a escuchar ahora es eso mismo, pero en la casa de la mujer que le enseñó a llorar a 3 generaciones de mexicanas. Según el relato que Yolanda Andrade dio frente a cámaras, hubo una discusión muy fuerte entre Cristian y su madre en la época de uno de los matrimonios del cantante que Verónica no aprobaba. Y según sus palabras, que te cito de manera textual, esto fue lo que ella respondió cuando le pedían pruebas de su cercanía con Verónica. ¿Qué puedes esperar de una persona que le pegó a su mamá, que la agarró a patadas, que yo la llevé al hospital? Yolanda aclaró después algo importante, que ella no estuvo dentro de la habitación en el momento exacto, que no vio los golpes con sus propios ojos. Sus palabras, otra vez textuales, no estaba presente, hubiera cometido un error muy grande si hubiera estado presente, pero yo la llevé al hospital. Nunca me imaginé vivir una cosa así, porque hasta dormida levantaba los brazos. Sostuvo lo esencial, que ella acompañó a Verónica Castro a un hospital después de aquella pelea, que la mujer más famosa de México llegó a urgencias por una discusión con su propio hijo, y que ella, Yolanda, estaba ahí, en el papel que siempre tuvo y que nadie le reconoció jamás, el de la persona que la cuidaba. Pero lo que convirtió todo esto en un incendio nacional fue lo que pasó después. Porque Cristian respondió. Y su respuesta, en lugar de apagar el fuego, confirmó la mitad. Desde Argentina, donde vive desde hace años, el 29 de octubre de 2025, Cristian Castro encaró las acusaciones en un programa de televisión. Negó rotundamente los golpes y las patadas, pero en la misma declaración, con una sinceridad que descolocó a todos, admitió esto. Palabras textuales. No estaba de acuerdo con mi matrimonio y por eso la situación que vivimos juntos fue difícil. Fue de empujones. Estábamos jóvenes. La verdad, fueron jaloneos, empujones, discusiones, malas palabras, pero nunca, nunca, para nada golpes. Detente ahí. El propio hijo reconoció con su propia voz que entre él y su madre hubo empujones y jaloneos. La discusión, dijo, fue porque su familia no estaba de acuerdo con su matrimonio. Todo apunta a su boda con Valeria Lieberman. En 2004, la mujer que la propia Verónica había dicho en público que le caía muy mal. Cristian negó lo más grave y al mismo tiempo confirmó que sí hubo forcejeo físico entre los dos. Esa mitad confirmada, por sí sola, ya es la imagen más triste de toda esta historia. La madre que crió sola a México entero desde la pantalla, forcejeando con el hijo por el que lo sacrificó todo.
Y para entender ese forcejeo hay que entender el vínculo. La relación entre Verónica y Cristian fue siempre un péndulo a la vista de todos. Temporadas de adoración mutua, fotos abrazados, canciones dedicadas, declaraciones de amor en cada entrevista y temporadas de hielo absoluto. Hasta los gestos de cariño entre ellos terminaban en escándalo. Las fotos de madre e hijo besándose en la boca dieron la vuelta al continente y abrieron debates eternos. Para muchos era demasiado. Ella siempre lo defendió con la misma frase: así se quieren en su casa. México los veía pelearse y reconciliarse como quien ve una telenovela más de la dinastía. Lo que México no sabía es que, según el testimonio que Yolanda soltaría años después, una de esas peleas no terminó en una indirecta de revista. Terminó en una sala de urgencias. Y hoy, ese hijo vive lejos. Cristian Castro construyó su vida en Argentina desde hace años, con su propia historia sentimental convertida en escándalo recurrente de la prensa de allá. Y durante todo el incendio de 2025, mientras su madre se apagaba en la Ciudad de México, él lanzaba sus declaraciones desde Buenos Aires sin dar señales de tomar un avión hacia la casa de ella. Un detalle pequeño. Pero en esta familia, los detalles pequeños siempre dicen la verdad grande. Cristian no se detuvo ahí. En esas mismas semanas, calificó la trayectoria de Yolanda Andrade de poca cosa y la acusó de colgarse del apellido Castro para tener relevancia. Le exigió pruebas de la supuesta boda. La retó a enseñar de una vez lo que decía tener guardado. Y Yolanda, otra vez, no enseñó nada. Respondió con una frase, pero ya no dirigida al hijo, dirigida a la madre, mirando a la cámara. Verónica, Dios te bendiga. Ante la Virgen, yo nunca dije ninguna mentira, mucho menos para lastimarte. Una mujer jurando por la Virgen, la otra en silencio. Y entre las dos, 30 años de algo que ninguna familia ha logrado enterrar. Esa guerra de indirectas venía de lejos. Tiempo atrás, Verónica había subido a sus redes un mensaje que todos leyeron como un dardo directo a Yolanda. El karma dice: quien riendo te la hace, llorando la paga. Y Yolanda, que nunca se quedaba callada, respondió con una frase que dolió todavía más, porque mezclaba la salud con la burla. Ya salió el peine. Estoy mejor. Siento mucho darte la noticia. Dos mujeres que se amaron, o que el país creyó que se amaron, lanzándose el karma por internet como dos adolescentes heridas. Con la diferencia de que estas dos ya peinaban canas, y una de ellas ya tenía la muerte tocándole la puerta. Y mira la simetría, porque es escalofriante. Cada vez que la salud de Yolanda empeoró, su versión se volvió más firme. Jamás se retractó, ni con la enfermedad, ni con los hospitales, ni cuando ya casi no podía hablar. Quienes están cerca de la muerte suelen soltar las mentiras, porque las mentiras pesan, y a esas alturas ya no se cargan. Yolanda soltó todo lo demás de su vida. Esto no lo soltó nunca. Tú y yo sabemos. Había escrito frente a la Virgen. Y a estas alturas, esa frase pesa como una losa. Ahora, hazte la pregunta correcta. ¿Quién dijo la verdad sobre aquella noche importa menos de lo que parece? Lo que de verdad pesa es otra cosa. ¿Por qué Yolanda Andrade, después de décadas de medias palabras, decidió quemar todos los puentes precisamente ahora?
Y la respuesta está en un parte médico. Y es la parte más dolorosa de todo esto. En 2023, Yolanda despertó un día con un dolor de cabeza que no se parecía a nada. El diagnóstico: aneurisma cerebral. La internaron de urgencia. Sobrevivió, pero quedó otra mujer. Apareció en su programa con un parche en el ojo, hablando con dificultad, sostenida por su compañera de toda la vida, Montserrat Oliver. La fiera de Culiacán, la mujer que se comía los foros, ahora pedía perdón por arrastrar las palabras. Y México la vio deteriorarse en tiempo real, capítulo a capítulo, como una telenovela cruel que nadie quería ver y nadie podía dejar de ver. Y aquí hay algo que merece respeto, por encima del chisme. Porque Yolanda eligió no esconderse. Pudo encerrarse, como hizo Verónica, y dejar que la recordaran sana y brillante. Eligió lo contrario. Salió a dar la cara con el parche, con la voz rota, con el cuerpo fallándole en vivo. Dijo que había sido un año muy pesado, que había días en que el cuerpo simplemente no le respondía. Y aún así se reía. Aún así bromeaba con la muerte de frente. Porque hay una forma de valentía que no sale en las películas. La de la mujer que se está apagando y decide que la vean como es, sin maquillar el dolor, sin pedirle perdón a nadie por seguir viva. Si alguna vez cuidaste a alguien así, o fuiste tú quien tuvo que ser fuerte cuando el cuerpo ya no podía, entonces sabes exactamente de qué tamaño es esa mujer. Y aquí merece un párrafo entero la mujer que la sostiene. Montserrat Oliver y Yolanda fueron pareja hace décadas, cuando las dos eran jóvenes y el país no estaba listo para verlas. El amor terminó, pero las dos lo transformaron en otra cosa. 20 años conduciendo juntas. Una hermandad a prueba de escándalos. Hoy es Monse quien la acompaña a los hospitales, quien le presta la voz cuando la suya se quiebra, quien sale a espantar a la prensa cuando la especulación se vuelve carroña. Y fíjate en la simetría feroz de esta historia. El amor que se vivió a la luz sobrevivió convertido en familia. El amor que, según Yolanda, se vivió a oscuras, terminó en desmentidos, abogados y silencio. La diferencia entre los dos finales tiene un solo nombre: el closet. Y con la muerte respirándole en la nuca, Yolanda hizo algo que desarmó a todos. En mayo de 2024 subió a sus redes una imagen de la Virgen de Guadalupe, tomada dentro de una iglesia, con la 9ª Sinfonía de Beethoven de fondo. Y encima escribió, etiquetando a Verónica Castro con nombre y apellido: tú y yo sabemos. Por lo pronto, de mi parte, te pido reflexión. Una mujer enferma, frente a la imagen más sagrada de México, recordándole a otra que la verdad existe, aunque las dos se mueran sin decirla. Si era teatro, era el teatro más elaborado del mundo. Y si era verdad, entonces Verónica Castro llevaba años viendo morir, a distancia y en silencio, a la persona que asegura haber sido su esposa. Ahora, ¿qué quedó de todo esto en el mundo real? Quedó una familia entera marcada por la pérdida. En 2020 murió Manuel, el loco Valdés, el padre que Cristian apenas tuvo. Otro duelo a medias, otra herida que no cerró. Y ese mismo año
llegó la pérdida más honda. Murió doña Socorro Castro, la madre, la mujer por la que una niña de 14 años empezó a vender su sonrisa en las fotonovelas. Verónica trabajó toda su vida con un solo motor de fondo: que a esa señora nunca le faltara nada. Y cuando doña Socorro cerró los ojos, a Verónica ya le habían quitado la carrera, el nombre limpio y la paz. La persona para la que había construido el imperio entero también se fue. Y la industria hizo lo que la industria sabe hacer con las leyendas caídas. Siguió adelante sin ella. La serie que la había resucitado continuó con nuevas temporadas. Y como Verónica ya estaba retirada, los guionistas resolvieron su ausencia de la manera más simbólica posible. Mataron a su personaje. Virginia de la Mora, la matriarca de la sonrisa perfecta, murió fuera de cámara. Una generación entera lloró el funeral de una mujer de ficción, interpretada por una mujer real, que en ese mismo momento se estaba enterrando en vida a unos kilómetros del set. Hasta el refugio se lo cobró el destino. Durante años, el escondite de Verónica fue un departamento frente al mar en Acapulco, el lugar donde se curaba de todo desde los tiempos de gloria. En octubre de 2023, el huracán Otis arrasó la bahía con vientos que nadie había visto antes en el Pacífico mexicano. Y según contó ella misma, aquel departamento quedó destrozado. La mujer que lo había perdido casi todo, perdió también el único rincón donde el mundo no podía encontrarla. El tema parecía enterrado, como tantos otros, hasta que algo que llevaba más de 20 años dormido en una lata de archivo despertó solo. Un video de 3 segundos, grabado el mismo año del que todos hablan. Y cuando ese video reapareció, México entero volvió a mirar a estas dos mujeres con otros ojos. Pero para que lo entiendas como se debe, primero tienes que ver lo que estaba pasando. Al mismo tiempo, en 2 camas de hospital de la misma ciudad. Y aquí viene lo cuarto que te prometí. Lo último, lo que le da sentido a todo lo demás. Te prometí contarte qué queda hoy de estas 2 mujeres. Y la respuesta es algo que ningún guionista de telenovela se habría atrevido a escribir. Diciembre de 2025. Yolanda Andrade entra y sale de hospitales. Las venas de los brazos ya no le aguantan los tratamientos. Le instalan un puerto en el pecho para poder seguir medicándola. Y entre la Navidad y el Año Nuevo, confirma lo que la prensa llevaba meses rumorando. Padece esclerosis lateral amiotrófica, ELA, una enfermedad degenerativa incurable que apaga el cuerpo músculo por músculo mientras la mente sigue intacta, encerrada adentro, viéndolo todo. A eso se le sumó después una neuralgia del trigémino, descrita por los médicos como uno de los dolores más insoportables que existen. Un latigazo eléctrico en la cara que llega sin avisar. Sus palabras, textuales: tengo 2 diagnósticos y ninguno tiene cura. Eso quiere decir, médicamente, que me puedo morir antes que ustedes. Pero eso lo decide Dios. Para entender lo que significa ese diagnóstico, hay que bajarlo a la vida diaria. La ELA empieza robando cosas pequeñas. La fuerza para girar una llave, para subir un escalón, para sostener una cuchara hasta la boca. Después va por las piernas, por los brazos, por la voz. La persona lo siente todo, lo entiende todo, lo recuerda todo, mientras el cuerpo se le va convirtiendo
en una habitación cerrada. Y para una mujer que construyó su vida entera sobre la palabra hablada, sobre el micrófono y la carcajada y el grito en vivo, pocos castigos existen más retorcidos que ese. Morirse con la historia completa adentro y perder día a día el aparato para contarla. La mente intacta, el cuerpo apagándose y una caja fuerte que solo ella puede abrir. Eso es lo que queda de Yolanda Andrade mientras tú escuchas esto. Cada entrevista que da puede ser la última. Cada palabra que dice sobre Verónica Castro queda grabada con peso de testamento. Y aquí viene el giro que casi nadie vio venir. Porque mientras México entero miraba hacia la cama de Yolanda, la otra protagonista de esta historia se estaba apagando también. Y casi nadie lo estaba contando. A principios de 2026, según se reportó en la prensa, Verónica Castro ingresó a un hospital de la Ciudad de México. El motivo oficial: estudios y rehabilitación por los dolores crónicos que se le habían intensificado. El motivo real, el que arrastra desde hace 22 años, tiene nombre: la placa de titanio. Te dije que ese pedazo de metal era un reloj. El reloj sonó. La caída de la elefanta le siguió cobrando intereses 2 décadas después, con dolores en un brazo y una pierna que ya no la dejan vivir tranquila. La prensa publicó que en su casa necesita apoyo de oxígeno por temporadas, después de toda una vida fumando. La mujer que vaciaba las calles de Moscú ya no puede caminar una cuadra sin pagar el precio en dolor. Y conviene aclarar un dato, porque hasta en eso se ha mentido. Verónica Castro no nació en mayo, como repiten muchos, sino el 19 de octubre. En octubre de 2025 cumplió 73 años. Encerrada, adolorida, lejos de cualquier foro de televisión. Ahora haz el mapa mental, porque esto no había pasado nunca. Las dos protagonistas de esta historia, al mismo tiempo, en la misma ciudad, cada una en su cama, cada una con su diagnóstico. Una con el cuerpo apagándose por una enfermedad incurable, la otra deshecha por dentro, sostenida por titanio y por oxígeno, separadas por unos cuantos kilómetros de asfalto y por 30 años de una palabra que ninguna de las dos quiere decir primero. Imagina por un momento que fueran de tu familia, tu madre y la mujer a la que tu madre, según medio mundo, amó en secreto. Las dos enfermas, las dos con el teléfono en la mano, las dos sabiéndose el número de la otra de memoria. ¿Cuántas veces crees que han marcado y han colgado antes del primer tono? En marzo de 2026, Montserrat Oliver salió a pedirle a la prensa que dejara de especular con la salud de Yolanda. La guardiana de siempre, espantando buitres. Dijo que tiene días buenos y días malos, que los altibajos son parte de la enfermedad, y le mandó un mensaje al aire a su compañera de toda la vida. A Yolanda le va a ir bien. Falta que se lo crea ella. Y hay un final alterno que casi nadie se atreve a decir en voz alta. Porque la mujer del oxígeno y el titanio tampoco tiene el tiempo comprado, y los hospitales no avisan 2 veces. Si Verónica se fuera primero, Yolanda heredaría algo todavía más cruel que el silencio. Las pruebas que juró no enseñar por respeto a una mujer que ya no estaría para ser protegida. Una caja fuerte abierta frente a una moribunda, y ninguna razón en el mundo para seguir callando, o todas las razones de siempre.
Con esta historia, nunca se sabe. A esto se sumó, en los primeros meses de 2026, una cadena de golpes para Yolanda, una fractura de costilla en un cuerpo que ya no se puede defender, otra enfermedad dolorosa más encima de todas las anteriores. Y sin embargo, hay una imagen de estas últimas semanas que vale más que todos los partes médicos. En un concierto en Toluca, la producción le preparó un lugar especial junto al escenario, porque ya no puede estar de pie entre el público. Ahí estaba, disminuida, rota, sonriendo. Esa sonrisa también la conoces ya. Es la misma herramienta de trabajo que esta historia lleva 1 hora enseñándote, la que se usa cuando el cuerpo pide llorar. Quienes la visitan cuentan que se aferra a su fe con las 2 manos. La misma mujer que escandalizó a México durante 30 años habla hoy de Dios y de la Virgen con una serenidad que desconcierta a los reporteros. Ha dicho que está en paz con su historia, que no le debe verdades a nadie, salvo, quizá, el pendiente evidente, el que carga desde aquel viaje, el que ni la fe le ha resuelto, la mujer que sigue sin marcarle el teléfono. Y ahora sí, con todo esto en la cabeza, volvamos al video. El que durmió más de 20 años. Pertenece a un programa de televisión de aquella misma época, a medianoche, en pleno juego en vivo. Las 2 jóvenes, radiantes, frente al público. Llega el turno de Yolanda y suelta una frase pícara dirigida a Verónica, de esas que en aquellos años se tomaban como una travesura más de la niña malcriada de Televisa. En su momento, el público se rió. La frase pasó. La lata se archivó. Más de 2 décadas después, alguien desempolvó ese fragmento y lo subió a las redes. Y de pronto, todo México estaba viendo la misma escena con ojos nuevos. El lenguaje corporal. Las miradas que se sostienen un segundo de más. La sonrisa de Verónica. Una distinta a la de las fotonovelas. Una que casi nadie le había visto. Los mismos segundos que en su día fueron un chiste, ahora parecían una confesión transmitida en vivo, ante un país entero que no supo verla. Y si necesitas medir el tamaño de esta historia, mídela en números. 73 años de vida. 30 años negando una sola palabra. 25 años fotografiadas juntas por todas partes. 22 años cargando una placa de titanio. 6 años de una mujer enferma guardando un sobre que podía destruir a la otra. 2 diagnósticos sin cura. 2 camas de hospital en la misma ciudad. Y un solo número que lo resume todo, el más pequeño y el más pesado. 0. Las veces que se sepa, una de las 2 ha levantado el teléfono para decirle a la otra, en voz alta y por última vez, lo que tú y yo ya sospechamos. Vuelve conmigo al principio, porque ahora todas las piezas encajan y el dibujo completo es demoledor. Una niña en la Ciudad de México ve salir a su padre por la puerta y aprende que preguntar por él duele más que callar. Esa niña crece y entrega su sonrisa a las cámaras a cambio de la renta de su madre. Se enamora de un hombre que la deja embarazada y se va. Conoce a otro que le da un segundo hijo y también se va. Cría sola. Trabaja enferma. Conquista el planeta con telenovelas donde interpreta exactamente el dolor que vive en su casa.
se cae de un animal frente a México entero y se levanta con titanio en la espalda. Y cuando por fin alguien se queda, cuando una mujer 20 años más joven la cuida, la acompaña a los hospitales, la sostiene durante décadas, Verónica Castro hace lo único que aprendió a hacer con el amor desde que tenía 5 años. Lo niega antes de que se lo quiten. Por eso, cada objeto de esta historia cuenta lo mismo. La fotografía de blanco que un periodista jura haber visto y nadie enseña, guardada por respeto a quien la niega. El video que despertó 20 años tarde, cuando ya nadie podía celebrarlo. La placa de titanio que suena como un despertador de hospital. La carta de Instagram escrita con rabia una noche de septiembre. Y un teléfono en una mesa de noche con un número guardado desde hace 30 años, esperando una llamada que el país entero está esperando con él. Y aquí está, por fin, el secreto completo que te prometí al principio. Tiene 2 mitades. La primera ya la conoces. Las pruebas existen, según ella, y están bajo llave. Pero la segunda mitad es la que casi nadie quiere mirar de frente. Yolanda decidió morirse sin enseñarlas. Tuvo 6 años para destruir a Verónica Castro con un solo sobre. 6 años de que la llamaran mentirosa y loca. Le habría bastado una publicación para limpiarse el nombre y quemar el de la otra. Y eligió tragarse el incendio. Si eso no es amor, entonces no sé qué nombre ponerle. Y si es amor, entonces lo verdaderamente asqueroso de esta historia hay que buscarlo lejos de aquel viaje. Hay que buscarlo entre los millones de nosotros que durante 30 años hicimos imposible que 2 mujeres se tomaran de la mano en público sin perderlo todo. Esta historia, al final, habla de algo más grande que 2 famosas. Habla del precio exacto de la fama en un país que te corona por sonreír y te apedrea por amar. Verónica Castro le enseñó a llorar a 3 generaciones de mujeres. Le enseñó al mundo entero cómo ama una madre mexicana. Y no pudo decir en voz alta, ni una sola vez en 73 años, a quién amaba ella. Ese closet no lo construyó Verónica sola. Lo construimos todos. El público que exigía a la novia eterna. La prensa que olía sangre. La empresa que cobraba la perfección por contrato. Ella solo se metió adentro y cerró la puerta, como le enseñaron a los 5 años, cuando aprendió que las puertas de su casa solo servían para ver irse a la gente. Y mira la ironía final. Para 2022, los 32 estados de México ya permitían que 2 mujeres se casaran por la ley. La última entidad lo aprobó ese año. Casi 20 años después de aquel viaje a Ámsterdam, la ley llegó a tiempo para millones de parejas que hoy se casan sin esconderse. Para las 2 mujeres de esta historia, llegó casi 20 años tarde. Aquí, el amor cumplió su parte. Lo que llegó tarde fue el permiso de un país entero. Y antes de juzgar a cualquiera de las 2, haz la prueba más incómoda. Piensa en tu propia casa, en esa tía de la que nadie preguntaba por qué nunca se casó, en aquel amigo de toda la vida del abuelo, el que estaba en todas las fotos y en ningún relato. Cada familia mexicana tiene su propia Ámsterdam guardada en un cajón. La diferencia con esta es que la de Verónica y Yolanda se está muriendo en cámara, frente a todos nosotros, en tiempo real. Y por eso esta historia te remueve, aunque no las conozcas. Porque en el fondo no estás viendo a 2 famosas.
Estás viendo el precio que pagó toda una generación de mujeres que amaron en voz baja, que se casaron con quien debían, que enterraron lo que sentían bajo una vida entera de hacer lo correcto. Verónica y Yolanda solo lo hicieron con luces, cámaras y un país mirando. Tú y yo sabemos. Eso fue todo lo que Yolanda pidió que quedara escrito frente a la Virgen. 4 palabras que caben en un suspiro y cargan la certeza compartida de 2 personas que vivieron algo que el mundo no les dejó vivir. Hay matrimonios de 50 años que no logran una frase tan exacta. Y queda una sola escena por imaginar, la que México entero está esperando sin atreverse a pedirla en voz alta. En algún momento, quizá más pronto de lo que cualquiera quisiera, va a sonar un teléfono en una casa de la Ciudad de México. Alguien le va a avisar a una de las dos que la otra ya no está. Y en ese instante, la caja fuerte quedará cerrada para siempre, porque la única llave se habrá ido con su dueña. Mi gente querida, ustedes que llegaron hasta aquí, en México, en Estados Unidos, en Colombia, en Argentina, en cada rincón donde alguna vez se vio una telenovela mexicana. Esta mujer fue parte de su vida. Ustedes la vieron en su sala, compraron sus discos, lloraron con sus personajes y merecen conocer su historia completa, con dignidad y con verdad. Cuéntame aquí abajo, en los comentarios, ¿cuál fue el primer recuerdo que tienes de Verónica Castro? ¿Qué telenovela veías? ¿Con quién la veías? Léeme, que aquí estamos para recordarla juntas. Y si esta historia de una mujer que escondió a quien amaba te dejó pensando, hay otra que llevó ese secreto todavía más lejos. Una mujer adorada por todo México,